Amarísimos hermanos, paz a vosotros. Bueno, continuamos adorando a nuestro Dios en esta tarde muy especial del día santo de nuestro Dios. ¿Estamos cansaditos, hermanos? ¿Sí o no? Un poquito, ¿verdad? Tal vez, pero estamos todavía con ganas de continuar adorando al Señor, ¿verdad? Así es de que vamos a meditar en la palabra de Dios y quiero que leamos en el libro de Proverbios, capítulo 25, vamos a leer. Proverbios capítulo 25, el versículo número 11. Dice de la siguiente manera este hermoso texto: manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Vamos a doblegar nuestras rodillas una vez más y le pedimos al Señor que nos dirija. Oremos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, doblegamos nuestras rodillas delante de ti, reconociendo tu grandeza, reconociendo que solamente tú eres Dios y que ante ti únicamente debemos postrarnos. Gracias, Señor, te damos por este día de reposo que nos concedes, donde queremos, bendito Dios, que tú te sientas complacido con todo lo que hacemos, las alabanzas que te cantamos, como también, Señor, nuestra convivencia del uno con el otro. Perdónanos, Padre, porque reconocemos que te fallamos de muchas maneras. Y permítenos, Padre, una vez más poder edificarnos a través de tu palabra. En esta tarde habla a nuestras vidas para que podamos, Señor, examinarnos y poder evaluarnos cada uno. ¿Cómo estamos, Señor, en cuanto a esto que hoy tú quieres tratar conjuntamente con nosotros? Abre nuestros oídos, Padre. No permitas que nada nos distraiga y que tu palabra quede en el vacío. Permite que la atesoremos en lo más profundo de nuestro corazón y que así la pongamos por obra. Te rogamos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Acomódense, hermanos, vamos a hablar en esta hermosa tarde del tema que le hemos titulado la buena comunicación. De eso vamos a hablar en esta oportunidad. Y el propósito, hermanos, de este tema es que cada uno de nosotros aprendamos a tener una buena comunicación de acuerdo a las enseñanzas que nuestro Dios Todopoderoso establece en su santa y bendita palabra. ¿Somos buenos nosotros comunicándonos los unos con los otros? ¿Sí o no? ¿Cómo usted se analiza en cuanto a cómo se dirige hacia su hermano, hacia su hermana, hacia sus semejantes, ya sea acá en la iglesia como también fuera de la iglesia? Recuerde de que somos llamados a dar un buen testimonio ante las demás personas. Las palabras deben de identificarnos a usted y a mí, hermana y hermano, como personas que somos diferentes a aquellas personas que todavía no han conocido de nuestro Dios. Allá en el mundo la gente se expresa y se comunica de diferentes formas. Usted sabe que muchas veces inclusive hasta ni los nombres mencionan de las personas, sino que cuando se refieren a algo hacen uso de un sobrenombre que comúnmente nosotros lo conocemos como apodo, ¿verdad? Y eso, hermanos, ante los ojos de Dios, pues no es bueno que ya un hijo de Dios, una hija de Dios, esté llamando por sobrenombres a quienes, a las demás personas, empezando desde por allí, ¿verdad? ¿Cómo es nuestra conversación con las demás personas? ¿Cómo es nuestra comunicación entre nosotros mismos como hijos de Dios? La comunicación es una de las habilidades más valoradas en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y a través de qué es que nosotros nos comunicamos? A través de diferentes medios. ¿Es cierto o no es cierto? Ahora,
A través de diferentes medios, a través de, bueno, lo más común es a través de nuestra lengua, nuestra boca, ¿verdad? Pero seguidamente pues lo hacemos a través de los teléfonos, ¿verdad? A través de el internet, a través de correos electrónicos, etcétera, etcétera. Anteriormente la comunicación se daba a través de ¿qué? A través de telegramas, decían cartas, correos, etcétera, etcétera. Y antes la comunicación como que era un poquito más, digamos, más educada, digámoslo de esa forma, ¿verdad? Porque cuando uno recibía un correo, no encontraba grandes palabrotas ahí, sino que encontraba, por ejemplo, ¿qué encontraba ahí? Palabras, hermanos, bastante bonitas, porque la persona que escribía aquellas palabras, hermanos, procuraba que quien las fuera a leer, hermanos, se sintiera como agradado, se sintiera que complacido a leer aquellas cosas, ¿verdad? Entonces, hermanos, la comunicación es una de las habilidades más valoradas en todos los ámbitos de nuestra vida, ya que ésta nos permite entendernos entre nosotros y las demás personas. Y la comunicación, hermano, nos facilita para tener relaciones positivas entre nosotros, como también para agilizar procesos en las diferentes actividades que nosotros realizamos. Ahora podemos comunicarnos de diferentes formas. Usted ahora ya no necesita tener a la persona enfrente para poderse comunicar con ella, ¿de acuerdo? Antes era más difícil, ahora la comunicación es más fluida, porque ahora solo necesitamos un teléfono y que debemos de tener el ¿qué? ¿Qué debemos de tener? Saldo, y debemos de tener internet, y que a veces eso hasta casi que lo regalan, ¿verdad? Porque ahora con eso de los paquetitos, por $1 usted puede pasar 2 días, ¿verdad? Conectado a internet ilimitadamente. O por $2 puede pasar hasta ¿cuántos días? Hasta 4 días. Y ya no se diga si usted tiene un servicio de internet en su teléfono que anda las 24 horas allí enlazado al internet en su teléfono. Y hoy la comunicación es tan fácil, ¿o no es cierto, hermanas? Hermanos, hoy la comunicación es tan fácil que solamente nosotros, hermanos, necesitamos, ¿verdad?, estar atentos a aquellas personas con quienes nos relacionamos para poder recibir de ellos algún mensaje, alguna noticia, algún informe. Imagínese usted que ahora dentro de la iglesia, yo me acuerdo que antes, para recibir las cartas, las correspondencias, nosotros teníamos que vernos con los hermanos para poder entregar las cartas. Hoy no, hoy al teléfono me llegan las cartas a mí. Hoy al teléfono me llegan los informes. Hoy al teléfono me llegan los mensajes. Hoy la comunicación es mucho más fácil. Pero aún con todo y eso, hermano, a veces nos cuesta tener muy buena comunicación. ¿Es de acuerdo o no es de acuerdo? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Claro que sí, hermano. Claro que sí, nos cuesta tener muy buena comunicación. Todos quizás preferimos una comunicación verbal de viva voz, y quizás le huimos a los mensajes que nos envían a través de textos. Tanto así que muchos a veces estamos ingresados en los grupos, a veces dentro de nuestra congregación. Yo esperaría que en su trabajo no sea así, porque en las empresas también manejan grupos de WhatsApp, grupos de Messenger, y ojalá que en los trabajos no seamos como a veces somos dentro de ¿qué? Dentro de la iglesia. Es que a veces dentro de la iglesia se están emitiendo mensajes en los grupos en donde se requiere el ¿qué, hermanos? Una respuesta, y muchas veces ¿qué pasa? Lo vimos, lo leímos, y ¿qué sucede? Y no le damos importancia, lo damos por ignorado. No tenemos buena comunicación. ¿De acuerdo o no de acuerdo, hermano? Y máximamente, hermano, dice alguien, fíjese que yo no sabía eso y hace poco me di cuenta.
Dice alguien, de todas maneras en el grupo dice, nadie sabe si yo vi aquel mensaje o no lo vi. Es lo que usted dice. Ahí existen las funciones para ver en qué momento todos los que están ingresados en el grupo vieron el mensaje que alguien, alguien escribió o alguien hizo llegar. Entonces, sin embargo, a veces carecemos de una buena comunicación, porque a veces, aunque son cosas importantes, yo digo, cuando no son cosas importantes, digo yo, pues si quiero contesto o si quiero no contesto. Pero cuando son cosas importantes, hermano, en donde estamos pidiendo un parecer, una opinión, estamos pidiendo hermanos, alguna información, creo que no podemos dejar solamente en visto los mensajes que nos llegan a nuestro receptor. Estamos hablando de una comunicación, porque eso es como que si usted y yo de viva voz, oiga bien, de viva voz, yo le esté hablando a mi hermana Angélica y mi hermana Angélica esté como y yo le estoy hablando. Simultáneamente hágase la idea de que cuando usted está inmerso en un círculo de personas donde se está requiriendo de una comunicación fluida, entonces, hermano, y usted da como que no ve aquello, como que no se dio cuenta, hermano, hermana, estamos comportándonos como que si nos están hablando y nosotros como estamos ignorando, estamos haciendo los desatendidos. No estamos teniendo buena comunicación y no estamos aprovechando, diríamos, hermanos, para este caso, la facilidad que existe ahora para comunicarse. Antes, ¿cómo se comunicaban las personas cuando no existían los teléfonos, hermano? ¿Será que era cierto que se comunicaban con señales de humo? ¿O cómo era la comunicación antes, hermano? ¿Verdad? Yo me acuerdo cuando hacían unas grandes filas allá en Antel, hermano, ¿verdad? Para esperar el turno de comunicarme con la persona que yo me quería comunicar. Era difícil. Los jóvenes de ahora no saben eso, ¿verdad que no saben de eso? Nosotros sí sabemos de eso, ¿verdad? Los que ya tenemos un poquito más que ya andamos por los 40 años, sí sabemos las grandes filas que íbamos a hacer, ¿verdad? Para podernos comunicar, ¿verdad, hermano? Imagínense. Y ahora existe una gama de herramientas para podernos comunicar. Y hermanos, no las aprovechamos muchas veces. Le decía que la comunicación, ¿qué es lo que hace? Facilita hermano, el desarrollo en algo que se está haciendo dentro de un grupo. Dentro de un grupo, entre nosotros como iglesia, ¿debemos de tener buena comunicación o no, hermano? Claro que sí. El pastor, el secretario escribió al grupo haciendo una notificación. La iglesia, ¿cómo tiene que estar, hermano? Heme aquí, hermano, amén. Ahí estamos para apoyar. Ahí estamos para colaborar. Buena comunicación. Porque si no, nos viéramos en una situación donde dijéramos, vamos a estar hablando de aquí y no vamos a saber si la iglesia nos está oyendo o no nos está oyendo. Vamos a estar hablando de aquí, vamos a estar platicando aquí sobre las cosas de Dios y no sabemos si vamos a estar todos recibiendo lo que se nos está comunicando. Entonces hay que ser buenos, hermanos, en la comunicación para poder, hermanos, darle desarrollo, vamos a decirlo así, a todo aquello, hermanos, que gira alrededor de nuestra vida. En las empresas, hoy trabajan mucho con eso. Hacen, ¿cómo se llama? Conferencias, imagínense usted, hacen conferencias así hasta en videollamada. Un día de esto me sorprendió, ¿verdad? Por ahí la directiva infantil, ¿verdad? Y yo me quedé, veo a mi esposa ahí que estaba hablando con las hermanas de los niños. Qué bueno cómo están platicando, están hablando de cosas de la obra de Dios. Qué bonito es tener hermanos, esa comunicación, ¿verdad? Y yo digo, qué bonito, yo quizás así voy a sesionar con los del consejo, digo yo, ¿verdad? Pero cuando yo vengo y le escribo a los del consejo, ¿verdad? Y el consejo no ven los mensajes o a saber qué, o lo vieron o no contestaron. No, con ellos no me luce así, digo yo. Tengo que buscarles otro
Otro medio. Pero vea usted cómo las herramientas de comunicación, ¿qué es lo que hacen? Nos facilitan, ¿verdad? ¿Sí o no? Nos facilitan. Y pues me llamó mucho la atención cómo los niños, la directiva infantil, allí, ¿verdad? En la sala, las 4 hermanas ahí hablando, y pues sí, hoy vamos a atacar este punto. Y yo lo oyendo, voy a ver de qué están hablando, decía yo, ¿verdad? Allí, ¿verdad? Y estaban organizando en el trabajo infantil. Qué bonito utilizar esos medios, ¿para qué? Para organizar buenos planes de trabajo. ¿Dentro de qué? Dentro de la obra del Señor, dentro de la iglesia. Entonces, la buena comunicación. Ahora, bien importante, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de la comunicación que hacemos a viva voz, ¿verdad? ¿Cómo nos gusta a nosotros que las personas se comuniquen con nosotros? ¿Cómo nos gustan? ¿Cómo nos gustaría que las personas se comunicaran con nosotros? Yo he escuchado muchos comentarios, por ejemplo, de algunos que dicen, es que la verdad es de que no inspira el poder escuchar a fulano, a sutano, porque siempre va utilizando palabras demasiado ásperas, demasiadas ofensivas, que no puede decir algo si no está dañándole a uno la integridad moral de uno, ¿verdad? Entonces dice uno, no me gusta hablar con fulano, no me gusta hablar con el hermano, con la hermana, o con fulano de tal o con fulana de tal, porque fíjese de que mientras yo le hablo, a veces decía alguien, imagínese que yo le estoy hablando y a veces él está con el teléfono en la mano y no me está poniendo atención, no me está poniendo cuidado. Entonces la pregunta podría ser, para tener una buena comunicación, ¿cómo nos gustaría a nosotros que fuera la comunicación de los demás para conmigo? Mire, la clave, vamos a empezar por ahí. Leamos Mateo capítulo 7 y el versículo número 12. La regla de oro. Mire usted cómo dice. Aprendamos de esto y tratemos de darle vida a esto, hermanos. Y eso nos va a permitir podernos desarrollar de una mejor manera como iglesia, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra familia, inclusive en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo nos gustaría que los demás se comunicaran con nosotros? ¿Cómo nos gustaría? Mire, aquí dice el Señor, hermano, hermana, allí en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 7 versículo 12, ¿cómo dice? Así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen, ¿con quiénes dice? Con vosotros, así también haced vosotros, ¿con quiénes? Esta es la ley, ¿y qué? Y dice, y los profetas. Se le conoce como la regla de ¿qué? Como la regla de oro, que usted y yo debemos de que todas las cosas que preferimos nosotros, debemos de ser los primeros en dárselas ¿a quiénes? En dárselos a los demás, porque todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, eso haced vosotros en primer lugar. ¿Con quiénes? Con ellos. ¿Cómo quiere usted que la comunicación de los demás sea para con usted? ¿Que sea buena o que sea mala? Que sea cortés, que sea amable, que sea, hermana, así una comunicación en donde a usted se le dé apertura para poder expresar sus ideas, para poder expresar sus opiniones, o que sea una comunicación donde usted prácticamente solo tiene que decir sí a todo lo que le dicen. ¿Cómo desea usted que sea la comunicación que hace usted con las demás personas? Una comunicación buena, ¿verdad? Entonces empecemos por nosotros mismos. Empecemos por nosotros mismos. ¿Y cuál es el primer paso que tenemos que dar para poder fomentar con los demás una buena comunicación, hermanos? ¿Cuál es el primer paso que nosotros tenemos que dar para fomentar una buena comunicación con los demás? Que nosotros seamos los primeros en sabernos comunicar con las demás personas. Porque las cosas no pueden funcionar si usted solamente quiere ser escuchado, pero usted, ¿qué pasa? No quiere escuchar. ¿Ya? ¿Me doy a entender, hermano? Allí empieza la buena comunicación, en que lo que usted y yo querramos que los demás hagan con nosotros, eso nosotros tenemos que hacer ¿con quiénes? Con los demás. Usted quiere que lo estimulen, usted quiere que de repente pues le elogien las cosas bonitas que usted hace.
¿Qué es lo que tiene que hacer usted, hermana? Hermano, también hacerlo con los demás. Le felicito, hermano mártir, ¿verdad? Porque de verdad he visto en usted un crecimiento en su vida espiritual. He visto en usted un progreso en su vida espiritual. Antes solo venía los sábados, ya vienen los miércoles. Le felicito, hermano, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo ahí, hermano? Estimulando una buena comunicación. A medida yo le doy a él, también él me va a dar ¿a quién? También él me va a dar a mí. Pero ¿qué le parece que muchas veces nosotros, hermanos, queremos que las personas nos traten bien y nosotros, ¿qué pasa? No tratamos bien a las personas. No tratamos bien a las personas. ¿Se ha fijado que a veces nos referimos a las demás personas de una manera despectiva, de una manera indiferente, de una manera en donde hacemos ver a las demás personas menos que quienes, menos que nosotros? Y yo le aseguro que a usted no le gustaría que alguien hiciera eso de usted, que de usted se refiriera a alguien haciéndolo ver menos o humillándolo o denigrándolo o dañándole su moral. ¿Verdad que a nadie nos gustaría eso? Entonces nosotros tenemos que empezar. ¿Por qué? Por ser amables en nuestra manera de cómo nos comunicamos, de cómo nos referimos a los demás, ¿verdad? Todo esto es muy importante para que usted y yo, hermanos, lo tomemos muy en cuenta. Y fíjese qué interesante, vamos a irnos un poco más allá. El Proverbios capítulo 25 y versículo número 11, ¿verdad? La belleza de las palabras dichas con sabiduría. A eso se refiere el proverbista cuando dice: manzana de oro con figura de plata es la palabra que dice, dicha, ¿cómo qué dice? ¿Cómo conviene? Engalanemos nuestras palabras, ¿verdad? Aunque de repente no tengamos esa. Me decía alguien cuando comentábamos al respecto de esto, me decía, pero cree, hermano, que eso es casi como que querer caer en la hipocresía. ¿Eso cree usted que es casi como no querer caer, como querer caer uno un poco en la adulación o en qué más, o en el lisonjeo o en el fingimiento? No, porque se supone que los hijos de Dios debemos de tener un corazón que, hermanos, debemos de tener una mente limpia, un corazón limpio, y que de hecho el Señor lo requiere de todos sus hijos, porque Él dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos van a ver ¿a quién? Dice, van a ver a Dios. Entonces, cuando nosotros, hermanos, adornamos nuestras palabras para referirlas a los demás, ¿verdad? Es como una medicina para aquel que las hace, ¿el qué, hermanos? Para aquel que las escucha. Pero cuando nosotros utilizamos palabras, hermanos, que no van adornadas, sino que, alguien dijo en una oportunidad: mire, es que la verdad es que yo no me ando con rodeos. ¿Ha escuchado usted la palabra, hermano Cándido? Es que a veces, es que yo no me ando con rodeos. Yo para decir las cosas las digo, dice, como son, dice alguien, ¿verdad? Yo no ando con, ¿qué decía alguien más? Mire, se pueden esos dichos, ¿verdad? Yo no ando con pelitos, ¿en qué dice? En la lengua. Pues tome muy en cuenta, hermana y hermano, que la palabra del Señor sí nos invita ¿a qué? A eso. ¿Nos invita a eso o no, hermano? Porque la palabra dicha como conviene, dice el proverbio, es como manzana de oro que ¿cómo dice? Y con figura de ¿qué, hermano? Con figura de plata. Ya se puso a pensar, hermanos, ¿qué sienten las personas cuando están escuchando nuestras palabras? Cuando usted y yo nos estamos comunicando. Ya nos pusimos a pensar nosotros en eso. Siempre pienso yo en eso. Siempre pensamos, yo siempre pienso en eso. Yo digo, este mensaje directamente es para mí, en primer lugar. ¿Y sabe por qué? Porque yo me paro muy frecuentemente delante de la iglesia, y a veces con el objetivo de querer llamar al orden, a veces hago uso de palabras que en lugar de ¿qué? De estimular a que hagamos las cosas de la mejor manera, mejor les desanimo. Y lo logro visualizar, ¿por qué?
Porque entre más les digo, entre más insisto a que hagamos las cosas de la mejor manera, al parecer como que esas palabras no están, ¿el qué, hermanos? No están tocando. Y digo yo, es que quizás la forma en que me estoy comunicando con la iglesia no sea el qué, no sea la correcta. No sea la correcta. Yo pienso en todo eso y yo reflexiono en eso, hermanos. Y le pido al Señor que me dé el que sabiduría. Le pido al Señor que me dé inteligencia. Porque realmente en nuestro corazón el deseo está, hermanos, que seamos un pueblo, que seamos una iglesia, que podamos modelar, hermanos, una verdadera fe, que podamos modelar un verdadero amor. ¿Hacia quién? Hacia nuestro Dios Todopoderoso. Y a veces quizás nuestras palabras, hermanos, solamente están rebotando y están rebotando, pero no están haciendo el qué, efecto alguno en quienes la están escuchando. ¿Por qué? Porque quizás no son las palabras correctas. Entonces, si usted pensaba que este mensaje, ¿verdad?, era para usted, no se preocupe, porque el mensaje en primer lugar es para mí. Si a usted cree que le puede servir de algo, bueno, tomémoslo. Porque el Señor a todos nos habla, ¿o no es cierto? De una o de otra manera. Pero mire qué bonito, ¿verdad? La belleza de las palabras dichas con sabiduría. Es la comparación o el significado de las palabras del sabio Salomón cuando dice manzana de oro con figura de plata. Es la palabra dicha como que, hermanos, como conviene. Mire, para decir la verdad, ¿es necesario ofender, hermanos? Le pregunto a usted. Para decir la verdad, ¿es necesario ofender, sí o no? No. No necesitamos ofender para decir la verdad. Solo basta que nosotros digamos la verdad, hermanos, y la digamos bien dicha. Y en el momento que conviene, ¿o no es cierto? En el momento justo. Por ejemplo, en una oportunidad llegó una hermana con un vestidito bien bonito, ¿verdad? Bien elegante se veía la hermana. Comúnmente solía llegar con unos vestiditos bastante ajustados a su cuerpo y un poco escotaditos, un poco apretaditos de manga y así, ¿verdad? Bastante exponía su cuerpo. Pero un día llegó con un vestido bastante, ¿qué digamos? Bastante modesto, digámoslo así, ¿verdad? Bastante, como debe de ser, digámoslo de esta manera, como debe de ser. Un vestido ordenado, un vestido, ¿verdad?, que llegaba abajo de la rodilla, flojito, y se miraba la hermana bien elegante. Y se acerca a otra hermana y le dice, oiga bien estas palabras: manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha, ¿cómo? Como conviene. Llega la hermana y le dice: qué bonita se ve con ese vestido, qué bonito, la felicito. Ese vestido le queda tan precioso que me gusta cómo anda ahora. La hermana se lo estaba diciendo con toda sinceridad. Y entonces vino la hermana y le dice, o sea, ¿qué quiere decir? Que con aquellos vestidos que me pongo no le gusta cómo me veo, le dice, ¿verdad? Y le dice la hermana: vaya, como me está preguntando, se lo voy a decirle. Y como nosotros los hijos de Dios somos hijos que no mentimos, le dice, basado en la palabra de Dios, porque así dice la palabra, ¿o no, hermanos? Porque pueblo de Dios es y hijos que no, ¿qué dice? Que no mienten. Así es de que, como ustedes me dicen, mire, hermano, mire, ¿para qué le voy a decir? Sí se le ven bonitos, pero no le lucen a usted como hija de Dios. Sí le luce a usted como hija de Dios. Mire, ya no se volvió a poner la hermana los vestidos apretaditos. Ya no se los volvió a poner, sino que, ¿y qué es lo que hizo? Compró vestiditos, hermanos, así, ¿verdad? De esos holgaditos, de esos bien bonitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Ofendió a la hermana con lo que le dijo? No, pero ¿qué le parece si alguien ve a la hermana con su vestido todo apretado y qué barbaridad, a usted le hace falta nacer de nuevo?
cómo anda con esos vestidos, ay, toda apretada, toda ceñida. Decía por allá una hermana, ahí vienen esas mujeres todas chuluncas, decía, con esas faltas todas chuluncas, que antes pueden caminar, que antes pueden dar un paso. Todas las mujeres, hermanas, que llegaban con ese tipo de faldas, empezaron a aborrecer a la hermana, que decía que llegaban con faldas, ¿cómo? Con faldas chuluncas, con faldas, no, y faldas pachucas, decía otra vez, ¿verdad? Faltas chuluncas que así le hacen, como que fueran pingüinitos, ¿verdad? Porque no pueden dar bien el paso, decía. Todas las hermanas bien ofendidas, no la querían. Era cierto que las hermanas no estaban vistiendo bien, pero no era la manera correcta de cómo ella les estaba diciendo. Pero en cambio la otra hermana sí, ¿verdad? Hizo uso de ¿qué, hermanos? De la sabiduría, de esas palabras hermosas, ¿verdad? Que dice el sabio, que son como manzana de oro con figura de ¿qué dice? De plata, es la palabra dicha como conviene. Mira, hermana, tengamos cuidado. Cuando nos decidamos a señalar un error en alguien, tengamos mucho cuidado. Sepámoslo hacer, ¿verdad? Sepámoslo hacer. Alguien puede decir, nos está poniendo el hermano una valla bastante, ¿cómo? Bastante alta, porque miren, hermanos, todos de una u otra manera fallamos, ¿o no es cierto? Cometemos errores en nuestra forma de cómo nos comunicamos. Y no se extrañe por eso, porque si usted cree que yo se lo estoy diciendo solo por querérselo decir y que por eso se va a molestar conmigo, acuérdese de las palabras de el siervo de Dios Santiago. Dice, aquel hombre, dice, que sabe refrenar su lengua, dice que este es varón, ¿qué dice, hermano? Perfecto, y este es capaz, dice, ¿de qué? De refrenar el ¿qué dice? Todo su cuerpo. Pero Santiago dice, ¿quién es el hombre que no ofende con palabras? Dice. ¿Verdad que todos ofendemos o no ofendemos con palabras? ¿En cómo nos comunicamos? Es que es de pedirle al Señor mucha sabiduría. Y Santiago nos da la clave y él nos dice, sean prestos para oír y sean tardos para ¿qué dice? Para hablar. Pero ¿para qué somos más prestos, hermano? Somos más prestos para hablar que tal. Y decía alguien, yo no entiendo cómo es eso, dice. Es que Dios no se pudo haber equivocado. Dios todo lo hizo perfecto. ¿Cuántos oídos nos dio, hermanas? Hermanas, allá atrás, ¿cuántos oídos nos dio el Señor? 2, ¿verdad? ¿Cuántas bocas nos dio el Señor? ¿Para qué el Señor nos dio 2 oídos y una boca, hermano? ¿Para qué? Para que escuchemos bien, ¿verdad? Y la boca, que la usemos, ¿qué, hermanos? La usemos menos, ¿verdad? Lo menos posible. Pero no, a veces, hermanos, no tenemos reparación en cómo nos comunicamos con las demás personas. También, hermanos, miren lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo número 23. Proverbios 15, versículo 23, dice de esta manera. El hombre se alegra, dice ahí el texto, con la respuesta de ¿qué dice? De su boca. Y la palabra a su tiempo, ¿qué dice ahí, hermano? Cuán buena es la palabra a su tiempo. Aquí pensamos, hermanos, que todo tiene su tiempo. No es de precipitarnos nosotros. Hoy es el momento, hoy que vino la hermana de esta manera vestida, hoy sí le voy a decir, es que ya demasiado. Hoy es el momento, ¿verdad? Para poder decir esto, para decir aquello, para decir lo otro, porque hoy sí tiene que escucharme esto. Tiene que escuchar esto el hermano, tiene que escuchar esto la hermana, tiene que oír este fulano o lo otro. No, tenemos que darle tiempo ¿a qué? A las cosas, para decir las cosas en el momento ¿qué, hermanos? En el momento oportuno. Y el sabio Salomón expresa estas palabras, dice, el hombre se alegra con la respuesta ¿de qué? De su boca. Y la palabra a su tiempo, dice, ¿cómo dice que es?
buena. No solamente es la palabra a su tiempo cuando alguien está dolido, sino también en el momento para poder señalar el error o la falta o la debilidad de alguien. Todo tiene su tiempo. ¿Se ha fijado que a veces nosotros señalamos los defectos de los demás o hablamos de los errores de los demás y los hablamos en medio de todo, en medio de todas las personas? ¿Qué es lo que estamos haciendo con el hermano? Haciéndolo quedar mal. Eso no es correcto. Vuelvo a ese ejemplo de la hermanita, ¿verdad? Que esperó que llegara con un vestido como debiera ser, ¿verdad? Para poderle decir. ¿Qué le parece a usted eso, hermano? ¿Verdad que es buena estrategia o no es buena estrategia? Claro que sí, hermano. Por supuesto que sí es bueno, ¿verdad? Esperar todo a su tiempo, no precipitarnos. Y no creer de que ahora es el momento oportuno para decir las cosas. Todo tiene su tiempo. Hay que aguantarnos, hay que resistirnos, ¿verdad? Cuando de repente nos vemos tentados a decir algo que no debemos. Cuando de repente nos vemos tentados a decir algo que no debiéramos decirlo. Y hay que saber a quién decírselo, porque no a todas las personas a veces conviene que oigan las cosas que nosotros queremos decir, ¿verdad? Porque hay cosas que, bueno, hermanos, que son delicadas, ¿verdad? Entonces aquí el proverbista pues nos lleva a eso. Vamos a leer otra porción de la escritura. Leemos ahí en en Colosenses capítulo 4. Vamos a ir avanzando en la exposición. Colosenses capítulo 4 y el versículo número 6. Mire cómo dice Colosenses. Por eso es importante la buena comunicación, porque aquí, hermanos, radica el que nosotros, hermanos, seamos bien vistos, digamos, de parte de nuestro Dios eterno. Mire cómo dice aquí, Colosenses 4:6, ya lo tiene. Mire cómo dice: sea vuestra palabra, ¿cómo dice ahí, hermanos? Siempre con gracia, dice ahí, ¿verdad? Sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Y qué más dice que debe de ser, hermanos? Sazonada, dice, ¿cómo? Sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder, dice, ¿a quién? A cada uno. Sea vuestra palabra, dice, con gracia. Por aquí tengo un apunte y lo voy a leer. La gracia es un concepto fundamental en la fe cristiana. Significa que recibimos algo que no merecemos y que es un regalo de Dios. En este verso, sin embargo, de Colosenses capítulo 4, versículo 6, la gracia se refiere a la forma en que hablamos la gracia se refiere a la forma en que hablamos a los demás. De verdad que a veces, pues, no somos escuchados o no somos, digamos, correspondidos en nuestras pláticas, y veámoslo de esa manera, y debemos de ser humildes, hermano. Yo debo de ser humilde y debo de entender que a veces no digamos, mi comunicación no es bien recibida por los demás, porque mi comunicación carece de ¿qué? Carece de gracia. Carece de, también hay una versión que en lugar de gracia lo traduce como elegancia, ¿verdad? Sean vuestras palabras con elegancia, dice. Pero no tenemos esa palabra elegante, hermano. A mí me hace falta mucho, ¿verdad? ¿Y a usted le hace falta mucho o le hace falta poquito, hermana? ¿Verdad que nos hace falta mucho, verdad? La hermana le dejó saladito los frijolitos al esposo, ¿y qué pasó? ¿Qué dijo el esposo? ¿Cómo le contestó el esposo a la esposa? ¿Qué frijoles más salados estos, verdad? Esto no sirve, dice. No es como que le diga, mi amorcito, le quedaron un poco saladitos los frijolitos, ¿verdad? Pero echémosles un poquito de cremita y ya va a ver qué sabrosos van a quedar. ¿Qué le parece, hermano? ¿Verdad? ¿Verdad que sí, hermano?
Y a la esposa que también carece de elegancia para hablar, si quiere cómaselo, ¿verdad? Y si no quiere, no se los coma, ¿verdad? Imagínese usted. O a veces aquí entre las directivas, ¿verdad? Entre las directivas. Dice la hermana ahí trabajando en la vianda, dice, este material de las pupusas quedó todo simple. Bueno, si quiere hágalo y si no quiere no lo haga, le dice la otra, ¿verdad? No. Fíjese que conocí a una ancianita que, bueno, siempre me recuerda a la hermana Fidelia. ¿Para qué les voy a decir? ¿Verdad? Con ella trabajábamos en la iglesia y hacíamos tamales. Hacíamos cantidad de tamales, les he contado a las hermanas, cuando a veces nos llegaban pedidos especiales de algunas iglesias, 1800, 1600 tamales para el día. Y bueno, falleció la hermana que le daba el toque, ¿verdad? Como que le daba el saborcito, el sazón, ¿va? Y mire, y la hermana Fide, ella sabía, pero resulta que como ya era una hermana de avanzada edad, de 90 años, a ella no la involucraban ahí en el trabajo, ¿verdad? De la hecha de los tamales. Pero a mí me ponían a mover la masa, ese era el oficio mío, ¿verdad? Cocer 3 peroladas de masa, ¿verdad? Y movíamos la masa ahí, ¿verdad? Y hacíamos. Y entonces pasaba la hermana Fide. Pasaba la hermana Fide con una cucharita y le hacía así a la masa y la probaba y decía, está simple, decía. Y una vez les dijo a las hermanas, les dijo, esta masa le hace falta sal y consomé, le dice, y un poquito de aceite, le dijo la hermana. Y las hermanas le dijeron, allá le vamos a echar, hombre. Le dijeron así, va, un poco ya incómoda. ¿Y por qué estaban incómodas? Bueno, yo entendí, ¿verdad?, que el trabajo era bastante grande y que alguien les estuviera ahí como que cuestionando las cosas, como que a cualquiera no le gusta. Es como cuando uno está pegando un ladrillo y le dice, mire, este va desplomado, pero no se va a caer, hombre. Lo importante es que hasta la pared hay, ¿verdad? Eso a cualquiera le pasa eso, ¿no es cierto, hermano? ¿Ah? Pero entonces la hermana ya primera y última vez que hizo eso. Después ella calladita pasaba con la cucharita, le hacía así, le hace falta. En la otra vuelta agarraba una puñada de sal y le hacía así, y mientras tanto yo moviendo. Ya después ella es la que le daba el último toque, y todas las hermanas diciendo, qué ricos quedaron los tamales. Pues sí, le di, porque yo le eché más consomé y le eché más sal y le eché más aceite, decía ella. Entonces, hermano, realmente la gracia en nuestra comunicación es muy importante. Entre nosotros, en nuestro trabajo dentro de la obra, muchos nos ofendemos a veces porque no hacemos las cosas como a mí me gustan, ¿o no es cierto? O como yo las hago, ¿o no es verdad? Y a veces no nos contenemos en detenernos. Por ejemplo, la hermana Irma toda dice que es tortillera, pero todas así hacen las tortillas, ¿verdad? Y se lo dicen a la hermana, pues. No le pusieron elegancia para decirle, ¿verdad? Ya si uno ya con un moldecito quedarían más bonitas, ¿verdad? ¿Qué le parece? Si a uno ya con un moldecito, hermana Irma, quedarían, mire, y le hiciera así, ¿verdad? Es elegante, ¿o no es cierto, hermano? Sí, pues, con elegancia hay que decir las cosas. Esa es gracia, hermano. Pero, sacamos, ¿verdad? De que, mire, que nos dan panes con poquito de frijol que le echaron al pan. Mire. Y por todo, hermano, a veces no tenemos gracia en cómo comunicamos las cosas. Tenemos que aprender eso, hermano. Tenemos que aprender eso. Imagínense que si nosotros no somos conscientes de que somos hijos de Dios, hermano. Mire, una vez cuenta un hermano, esto no me consta a mí, pero él lo cuenta, y como somos hijos que no hablamos mentira, ¿verdad? Le creo yo al hermano, ¿verdad? Iban en el bus, hermano. El hermano iba en el bus,
Se subió en el bus, hermano, y el bus iba bien lleno, pero lleno el bus, hermano. Iba bien lleno de aquellos que el cobrador ya no le caben y dice: métanse hasta el fondo, dice, todavía cabe, sigan adelante. Y empujen, dice. Y mire, de repente, hermanos, como que se enojaron unas dos personas allí y empiezan el uno al otro a codearse, a darse, ¿verdad? Los codazos, hermano. Y mire, lo serio es cuando quedó vacío el bus. Se va dando cuenta que una hermana de la iglesia era a la que iba codeando. ¿Se puede imaginar usted? Entre hermanos iban. Y hermano, y usted era, le dice, ¿verdad? Supóngase usted, hermano, y usted era, ay, disculpe, ¿verdad? O sea que, y si no hubiera sido un hermano. Mire, hermano, hay gente en la calle que no andan bien de sus nervios. Un medio se le pararon en el zapato y ¿qué, hermanos? Menos mal que eran hermanos, dice, menos mal que era una hermana, si no a ver cómo me hubiera ido. Entonces hay que tener gracia para comunicarnos. Entonces le voy a seguir leyendo para terminar. Dice, en este verso la gracia se refiere a la forma en que hablamos a los demás. Nuestras palabras deben de ser amables, deben ser respetuosas, deben ser como amables o amorosas, inclusive cuando tenemos que enfrentar situaciones difíciles. Inclusive hasta allí, hermano, tenemos que hacer uso de ¿qué? De la amabilidad. Si el otro no quiere ceder, cedamos nosotros, hermano. ¿No sabe usted que hemos sido llamados a tener paz? ¿O no es cierto? Hemos sido llamados a tener comunión, a tener armonía. Ahora, por otro lado, dice aquí, la sal se asocia con la sabiduría en la Biblia. En la época de Jesús, la sal no solo se usaba para dar sazón a la comida, sino que también se utilizaba como un conservante. Esto sugiere que nuestras palabras deben ser sabias y útiles para preservar nuestras relaciones interpersonales. ¿Qué le parece? Quiere decir que nuestra comunicación debe de hacerse con el objetivo y con el propósito de ¿qué? De conservar nuestras relaciones entre hermanos. ¿Y por qué ya no se habla? ¿Por qué ya no le habla usted al hermano? Es que viera lo que me dijo el otro día. O sea, de que la comunicación no fue buena, ¿verdad? Porque en lugar de conservar la amistad, ¿qué es lo que hicimos? La destruimos. O conservar la comunicación, la destruimos. Así es de que, mi amado hermano, mi amada hermana, es muy importante que nosotros tratemos de emplear una buena comunicación. Es importante. El apóstol Pablo dijo en Efesios, 2 textos más, Efesios 4:29, pero ya no lo voy a explicar así nada más, breves. Efesios 4:29, mire cómo dice. Efesios 4:29 dice de esta manera. Dice, todo lo podemos, dice, ninguna palabra, ¿qué dice? Corrompida salga de, ¿qué dice? Salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria. ¿El qué dice? Oiga, nuestra comunicación debe de ser para edificación, ¿de acuerdo? Para eso debe de ser. Cuando usted piense en comunicarse con alguien, piense en edificarlo, en construirlo, en estimularlo a que siga adelante. No vamos buscando comunicarnos con las demás personas para destruirlo, para hacerle daño, para hacerle sentir mal. No, aquí dice el apóstol, para la buena, dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a quienes, a los oyentes. Y vamos al último texto, Mateo 12:37. Mire cómo dice, Mateo capítulo 12, versículo 37. Es importante todo lo que hemos hablado por esta razón. Dice de esta manera. Ya lo tenemos aquí quizás, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí? Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras, dice, serás ¿qué?
Se da cuenta la importancia de aprender a desarrollar una buena comunicación. Bueno, les decía que el mensaje en primer lugar es ¿para quién? Para su servidor, ¿verdad? Para su servidor. Porque reconozco, una vez, con esto finalizo, había una hermana que no me hablaba, y siempre saludaba, porque yo siempre he salido a saludar a todos los hermanos, ¿verdad? Y cuando me voy y no saludo, siempre resiento pues que a las hermanas de al final a veces no las saludamos, pero generalmente siempre procuro eso. Y resulta que yo veía que la hermana como que me evadía, me esquivaba, y decía yo, ¿y qué le pasa? Y un día la abordé y le digo, hermana, ¿por qué ahora usted ya no me saluda? A excepción de que yo la busque, y me dice, es que usted aquel día me ofendió, me dice. Y yo le dije, ¿cuándo la ofendí? Es que usted dijo aquel día que esos que venían tarde el día sábado, y empezó a decir. Y yo me dijo, vengo tarde, y me empezó a contar la historia, ¿verdad? Del por qué venía tarde. Y le dije, hermana, discúlpeme, quizá no fue mi intención el poderle lastimar, ¿verdad? El poderle dañar sus sentimientos, ¿verdad? Solamente de que hago referencia a quienes vienen tarde y a veces lo hacen ¿por qué? Sin razón alguna. No tenga pena, gracias porque se acercó donde mí, me dice, y me preguntó. Así es que de ahí siguió normal, ¿verdad? La comunicación. Pero sí, hermanos, a veces la comunicación se rompe. ¿Por qué? Porque nuestra comunicación no es muy buena. Pónganse en pie, hermanos. Que Dios nos bendiga a todos y nos ayude a ser buenos, ¿verdad? En lo que es nuestra comunicación con los demás. Paz a vosotros, hermanos.